Recordar que la clase anterior habíamos revisado el tema de cómo solucionar eh, el pórtico, un reticulado plano a través del análisis matricial, una vez que nosotros hemos obtenido la matriz de rigidez, ¿no? Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan visualizar. Bien, entonces, en términos generales, habíamos dicho que una vez que hemos calculado la matriz de rigidez, ¿sí? Nuevamente venimos al concepto principal de lo que es el análisis estructural y nos dice que las fuerzas en coordenadas globales, en este caso, es igual a los desplazamientos multiplicado por K, que es la rigidez. Cuando hablamos de la rigidez de un sistema estructural, tanto las cargas como los desplazamientos los almacenamos mediante, o eh, los generamos mediante vectores y con ello la rigidez se la asigna o se la calcula a través de una matriz. Entonces, esta matriz de rigidez representa la rigidez de todo un sistema estructural y decíamos que esta matriz de rigidez es una matriz de n por n, donde n son el número de variables totales que hay en un problema, ¿no? Las variables totales, recuerden que incluyen los grados de libertad libres más los restringidos. Para este caso tenemos 5 grados de libertad libres, 5 grados donde la estructura puede desplazarse, y 3 grados de libertad restringidos, en donde la estructura no puede desplazarse, no hay desplazamientos, pero sí tenemos reacciones y estas reacciones son de nuestro interés. Es por eso que la matriz de rigidez que se encuentra es una matriz para este problema de 8 por 8. Quizá algo que no se mencionó, pero ahora se puede aprovechar, es hablar sobre algunas características de la matriz de rigidez. Algunas de las características es que, como les vengo mencionando, siempre va a ser una matriz cuadrada, igual al número de grados de libertad, 8 por 8. Además, esta matriz de rigidez siempre va a ser cuadrada. Perdón, a ver, sí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nosotros trazamos una diagonal, ¿sí?, a la matriz de rigidez, todos los términos que estén por debajo de esa diagonal van a ser iguales a todos los términos que estén sobre esa diagonal. Podemos ver algún ejemplo. Por ejemplo, el elemento, qué sé yo, el elemento 3, 1. Este elemento 3, 1, 8.8 por 10 a la menos 4, deberá ser igual al elemento 1, 3. ¿Sí? El elemento 3, 1 igual al elemento 1, 3. ¿Sí? Entonces el elemento 1, 3 es 8.8 por 10 a la menos 4. Otro ejemplo, 2, 4, 6, el elemento 8, 1, ¿sí?, el que yo lo estoy señalando acá, deberá ser igual al elemento 1, 8. ¿Sí? Menos 8.8 por 10 a la menos 4 y menos 8.8 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Este es el elemento 6, 4. ¿Sí? El valor es de menos 6.28. Y el elemento 4, 6. A ver, perdón, 2, 4, 6, sí. 6, 4. Deberá ser igual al elemento 4, 6, 2, 4, 2, 4, 6. ¿Sí? Entonces vemos cómo esta es una matriz cuadrada. El tema, ¿qué significa esa matriz cuadrada?
que los elementos que están bajo la diagonal principal son iguales a los elementos que están sobre la diagonal principal. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todos los términos de la diagonal principal hacia abajo se repiten en la diagonal principal hacia arriba. ¿Cómo verlo? La posición que me da las filas y las columnas, yo las invierto. El elemento 6, 7, por ejemplo, fila 6, columna 7, deberá ser igual al elemento fila 7, columna 6, ¿no? Invierto los índices de la posición. Esas son las características de la matriz de rigidez que previamente no lo habíamos comentado, ¿sí? Pero valga la oportunidad para indicar. Luego, lo que vimos es que la matriz de rigidez principal y los vectores podemos reemplazar, dividirlos como desplazamientos y fuerzas conocidas y no conocidas. ¿Sí? Entonces trazábamos, ¿sí?, una cruz, digámoslo así, en la cual, por ejemplo, los vectores, el vector de cargas, los primeros términos, las cargas son conocidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a enumerar los grados de libertad libres. Y luego también dijimos que el vector de cargas, los valores de este vector de cargas corresponden a las cargas aplicadas en estos nodos, a través de estos grados de libertad. Entonces, y como requisito habíamos dicho que los primeros grados de libertad deben ser los libres. Entonces, para el ejemplo que vemos en pantalla, los 5 primeros grados de libertad son libres, así que en esos 5 grados de libertad vamos a tener cargas aplicadas. Y luego tenemos 3 grados de libertad, 6, 7 y 8, que no son libres, están restringidos, y ahí no conocemos las cargas. Más bien es una de nuestras variables, ahí son las reacciones que debemos calcular. Del otro lado, los desplazamientos exactamente igual. Los primeros grados de libertad son libres, ¿sí? Y los otros 3 son, perdón, los 3 primeros son libres y son no conocidos, ¿sí? Es inverso, fíjense, a las cargas. Donde conocemos las cargas, ¿sí?, no conocemos los desplazamientos. ¿Sí? Recuerden que incluso esa era una de las definiciones del método de análisis matricial. Que nosotros conocemos las cargas y luego calculamos los desplazamientos. Esa era así habíamos definido. Entonces, insisto, conocemos las cargas y los desplazamientos son nuestra variable. Pero por otro lado, en los otros 3 grados de libertad, en 6, 7 y 8, como son restricciones, en este caso nosotros conocemos cuáles son los grados de libertad. Perdón, cuáles son los desplazamientos. Entonces a ese vector lo denominamos como vector de desplazamientos conocidos. Y donde conocemos los desplazamientos, no conocemos las cargas, ¿sí? Conocemos que en 6 y 7 el desplazamiento es 0 porque es una articulación, y en 8 el vertical es 0 porque es un rodillo, no permite el desplazamiento vertical. Por ende van a haber reacciones y esa es un vector de cargas no conocidas. Entonces, al hacer este análisis, la matriz queda dividida o subdividida en 4 submatrices que las denominamos K11, K12, K21 y K22. ¿Sí? Esto es importante para que recuerden que esto es la razón por la cual un requisito indispensable para el método de análisis matricial es la asignación de grados de libertad y la enumeración de estos. ¿Sí? Se debe enumerar primero los libres y al final los restringidos. Decíamos que si dentro de los libres no había problema cuál era el primero o cuál era el último. ¿Sí? Lo que sí interesaba era que no estén mezclados
¿sí? Grados de libertad libres y restringidos, porque al estar mezclados, pues no podemos aplicar esta subdivisión de matrices. Bien, entonces acá tenemos lo que había mencionado previamente, pero para el caso específico que venimos siguiendo en clase, ¿sí? Y lo que luego hacemos es simplemente hacer el proceso inverso. Primero pasamos de una ecuación, que recuerden que era Q igual a K por Q minúscula, a esto lo definimos matricialmente. Lo que ustedes ven acá es una definición matricial de un sistema de ecuaciones. Ahora simplemente el sistema de ecuaciones lo separamos y lo trabajamos de forma individual. Entonces nos queda la primera ecuación, que es el vector de cargas conocido, igual a la submatriz K11 por el vector de desplazamientos no conocidos, más K12 por el vector de desplazamientos conocidos. El vector de cargas, como ustedes saben, es conocido, son nuestros datos iniciales. Los desplazamientos también son conocidos, para este caso todos ceros. Y las submatrices, pues nosotros las podemos calcular en función de la geometría. En este sentido, nuestra variable es el vector de desplazamientos. Entonces, al despejar el vector de desplazamientos, lo que obtenemos es la ecuación necesaria para calcular los grados de libertad no conocidos o los desplazamientos en las juntas libres. Aquí es igual esa ecuación, K11, la submatriz 11, la inversa de esa matriz, que multiplica al vector de cargas conocidos menos K12, la submatriz K12 por el vector de desplazamientos conocidos. Decíamos que es común o es habitual, o en la mayoría de los casos, el vector de desplazamientos conocidos es igual a 0. En ese caso, la ecuación se la puede escribir como K11 a la menos 1 por el vector de cargas. De esa manera, pues podemos encontrar los desplazamientos en los grados libres, como el ejemplo que ustedes ven acá. Este vector de desplazamientos es un vector de 5 por 1 y me da los desplazamientos en las juntas 2, 3 y 4. ¿Sí? Los desplazamientos tanto horizontales como verticales. Una vez que calculo los desplazamientos, nuevamente vengo al sistema de ecuaciones, ¿sí? Al sistema matricial, ¿sí? Y obtengo la segunda ecuación, que es el vector de cargas no conocidos, que en este caso es nuestra variable, ¿sí? El vector de cargas no conocidos que físicamente representan las reacciones, será igual a la submatriz K21, que es un dato conocido, al vector de carga, al vector de desplazamientos no conocidos, que inicialmente es nuestra variable, pero del paso anterior ya los conocemos, más K22, la submatriz 22, por el vector de desplazamientos conocidos. ¿Sí? En este caso, nuevamente, todos los que están en azul son valores ya conocidos y en rojo son nuestras variables. Insisto, el vector de desplazamientos no conocidos inicia como una variable a calcular, pero en el paso anterior ya hemos hecho ese cálculo, así que para nuestra formulación ahora se convierte en un valor conocido. De esa manera, lo que podemos calcular son los desplazamientos y las reacciones en el sistema estructural que hemos definido previamente, ¿no? Son las dos ecuaciones. Cuando queremos hacer la solución del problema, generalmente se requiere conocer los desplazamientos y las reacciones, además de las fuerzas elementales. Entonces tendríamos que definir una tercera ecuación para las fuerzas elementales, no sin antes aclarar que al igual que en la ecuación 1,
cuando los desplazamientos son iguales a 0, ¿sí? El término se elimina. En la mayoría de los casos ocurre que los desplazamientos conocidos son 0. Entonces, el vector de cargas no conocidas es igual a K21 por el vector de desplazamientos no conocidos. Bien, finalmente, recordar ecuaciones previamente descritas en las cuales nos dice que la fuerza es igual a K' por delta. En otras palabras, la fuerza es igual a los desplazamientos por la matriz de rigidez. Lo único que, a diferencia de lo que venimos viendo, esto está en coordenadas locales. Fuerza representa la fuerza axial únicamente del nodo I y del nodo J. K' representa la matriz de rigidez del elemento en coordenadas locales y delta representa los desplazamientos axiales en el nodo I y en el nodo J. Valiéndonos de relaciones matemáticas previamente calculados, en los cuales decimos que los desplazamientos en coordenadas locales es igual a la matriz de transformación de coordenadas por los desplazamientos en coordenadas globales. Y esos desplazamientos en coordenadas globales eran de este tipo, ¿no? 4 desplazamientos para un solo elemento. 2 en el nodo I y 2 en el nodo J. Entonces, con esa relación, simplemente reemplazando la ecuación 2 en 1, podemos obtener que la fuerza es igual a la matriz de rigidez en coordenadas locales por T y por Q. T es la matriz de transformación y Q son los desplazamientos en coordenadas globales. ¿Por qué esto? Porque de los cálculos previos, lo que nosotros conocemos son los desplazamientos, pero en coordenadas globales. Como ahora queremos pasar a los desplazamientos axiales y las fuerzas axiales, pues hemos utilizado la matriz de transformación para hacer la convergencia, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, con esta relación fuerza igual a K' por T y por Q, lo que vamos a encontrar es las fuerzas IJ, la fuerza axial en el nodo I, la fuerza axial en el nodo J. Y para eso vamos a utilizar la matriz de rigidez en coordenadas locales, que es una matriz de 4×4 y que es conocida. La matriz de transformación de coordenadas, que es una matriz de 2×4. Y los 4 grados de libertad que conocemos de los pasos previos. Para este elemento hemos puesto que es Q1, Q2, Q3 y Q4, pero claro, esto estará definido en función de nuestra definición global del problema. Ustedes saben que a un elemento en el nodo I tenemos 2 grados de libertad y en el nodo J tenemos 2 más. No necesariamente son 1, 2, 3 y 4. Nosotros los enumeramos y tenemos que ver qué grado de libertad le corresponde a cada elemento para operar aquí, ¿no? Qué sé yo, me imagino al elemento 5 le corresponde el elemento 1, 2, 6 y 7, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero. No siempre van a ser los 4 grados de libertad como se muestra de forma genérica en esta imagen. Entonces con eso tenemos las 3 ecuaciones. La ecuación para calcular los desplazamientos, la ecuación para calcular las fuerzas y la ecuación para calcular, la ecuación para calcular las reacciones y la ecuación para calcular las fuerzas elementales, que son nuestros 3 problemas de análisis estructural. Bueno, ¿para qué nos sirve cada una? Sería importante también, ya que estamos aquí, mencionarlo. Alguien se preguntaría. Los desplazamientos luego sirven para diseñar, ¿sí? Nosotros cuando diseñamos tenemos que considerar que nuestros elementos tengan resistencia y tengan rigidez. ¿A qué se refiere la resistencia? La resistencia se refiere a si yo tengo una carga aplicada,
nuestro elemento tiene que ser capaz de soportar esas cargas. Bien, pero también nos dice que además de resistencia debe tener rigidez. Entonces, ¿a qué se refiere esta rigidez? Se refiere a que las deformaciones de la estructura deben ser adecuadas. Les doy un ejemplo. Hay materiales muy dúctiles, como por ejemplo el acero, en la cual ustedes pueden cargarlo y el acero puede estar muy deformado, pero si ustedes hacen los cálculos de resistencia, ustedes van a comparar el esfuerzo aplicado con el esfuerzo admisible del material y ustedes van a decir que el acero sí resiste esas cargas. Eso lo hacían en resistencia de materiales e incluso llegaban a hacer algunos cálculos de deformaciones. Pero nunca se consideró en esos cálculos un criterio estructural. Entonces no dijeron, por ejemplo, yo necesito que la viga me resista estas cargas, pero también necesito que la viga no se deforme más de 10 centímetros o más de 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, a eso se llama la rigidez. ¿Sí? Nosotros tenemos que asegurar que la estructura esté resistiendo, pero además que sus deformaciones sean adecuadas para el trabajo que va a realizar. ¿Por qué es esto? Porque sobre las vigas generalmente están aplicados elementos frágiles. Estos elementos frágiles son las paredes. Entonces, si una viga se deforma mucho, lo que va a pasar es que las paredes se van a cuartear. ¿Sí? Entonces, para evitar este proceso físico, requerimos que las deformaciones en las vigas sean limitadas. ¿Sí? Entonces, no, insisto, no hace falta solo que resista, sino que tenga una adecuada rigidez. Esa es una de las aplicaciones, ¿no? Viéndolo globalmente, luego veremos un tema que es deriva de piso. La deriva de piso es la deformación lateral que tiene una estructura. Esa deriva de piso debe ser controlada también por ese tema de elementos no estructurales que pueden ser afectados, ¿no? Bien, eso en cuanto a la rigidez de la estructura. Ahora, perdón, en cuanto a los desplazamientos. Ahora, en cuanto a las reacciones. ¿Para qué nos sirven las reacciones? Una vez que nosotros, como ustedes saben bien, calculamos las reacciones, tenemos fuerzas. Esas fuerzas no son otra cosa, o esas reacciones no son otra cosa que si nosotros las invertimos, ¿sí? Denme un minuto. Invertimos esas reacciones, las aplicamos como fuerzas, tenemos las cargas de diseño para la cimentación. ¿Sí? Esas reacciones no son otra cosa que las cargas que debe soportar la cimentación que luego vamos a ocupar, ¿no? Vamos a ocupar una zapata cuadrada, ¿sí? Una zapata, no, bueno, no necesariamente cuadrada, cualquier zapata que ustedes vayan a ocupar, ¿sí? Lo que les dice es que, bueno, supongamos que esta es mucho más grande, ¿sí? Bueno, las zapatas que yo he dibujado en la parte inferior deben ser diseñadas con las reacciones que yo calculé previamente. Obviamente las reacciones que yo calculé son hacia arriba, ¿no? Digamos, o en general las reacciones las invertimos y esas reacciones invertidas son las cargas de diseño de la cimentación. Porque hay muchas veces en las cuales las cargas no necesariamente son hacia abajo. Especialmente cuando hay cargas dinámicas, puede ser que las cargas estén hacia arriba para ciertos modos de vibración o para ciertos estados característicos de la estructura. Entonces, esa es la razón por la cual calculamos, insisto, las reacciones, porque esas son las cargas de diseño luego para la cimentación.
¿Y por qué calcular las fuerzas elementales? ¿Sí? Porque luego lo que se hace es lo siguiente. Una vez que nosotros damos la fuerza axial en el elemento, podemos decir que la fuerza, ¿sí?, sobre el área es igual a sigma, ¿no? Es igual al esfuerzo axial. ¿Sí? Entonces, eh, ese esfuerzo axial, ese es nuevamente el esfuerzo axial que está siendo aplicado en la estructura. Generalmente, los materiales tienen un sigma, sigma n, ¿no? Un esfuerzo nominal se llama. Este esfuerzo nominal, no sé, pongámoslo cualquier valor, 200 megapascales. O, por ejemplo, 36 K6, que es un tipo de material, ¿no? Entonces, los proveedores nos dicen, el material que usted está comprando es un material de, tipo, de resistencia axial máxima de 36 K6. Uno conoce cuál es la resistencia nominal de los materiales. Y como ustedes saben, al obtener los esfuerzos, no importa cuál es la sección, cuál es el área, ¿sí?, o la longitud del elemento. Sea cual sea el elemento, su esfuerzo axial al ser unitario va a ser 36 K6. Entonces, si la fuerza aplicada en la columna, en la viga o en el elemento, dividimos para el área, obtenemos un esfuerzo. Y ese esfuerzo lo comparamos con el esfuerzo nominal, ¿sí?, que no es otra cosa que diseñar el elemento, ¿sí? Pues bueno, también de aquí podemos hacer lo siguiente, es decir, la fuerza que yo tengo aplicada la voy a dividir para sigma nominal, a ver, perdón, sí, sigma nominal, y lo que voy a obtener es el área de diseño, ¿sí? Insisto, de esta ecuación, fuerza igual a A sobre sigma. Si ustedes se fijan, fuerza yo la conozco, la fuerza aplicada del análisis estructural. El área que va a tener el elemento yo podría definirla, 5, 7, como yo les he dado. Pero lo que pasa es que cuando uno va a diseñar, pues el área es la variable que uno debe encontrar, porque no sabe qué área requiere el elemento. Entonces lo que hace es la fuerza aplicada dividido para el sigma nominal, es decir, el esfuerzo resistente, me da el área a la cual, el área requerida para el elemento. Que no es otra cosa que un proceso de diseño, ¿sí? Entonces, en términos generales, si ustedes se fijan, cuando uno analiza, lo que hace es encontrar los valores de entrada para el diseño, ¿sí? El diseño tanto de los elementos longitudinales en cuanto a sus deflexiones, encuentra las cargas de diseño para la cimentación, como les había mostrado en las reacciones, y encuentra las fuerzas axiales necesarias para el diseño de cada uno de los elementos. De ahí dependerá si es que ustedes van a diseñar el elemento estructural con concreto, pues bueno, hay que considerar los conceptos de diseño de concreto, ¿no? Si es que se va a diseñar con acero, pues hay que considerar los conceptos de diseño de estructuras metálicas. Y de esta manera lo que se hace es completar el ciclo. Primero se analiza. Una vez analizado, obtengo las cargas de entrada para el diseño. Hago un proceso de diseño y generalmente lo que tengo es que regresar al proceso nuevamente de análisis, ¿sí? Porque hay ciertas consideraciones que sí o sí al inicio hay que hacerlas, que no necesariamente son las finales.
Entonces, este proceso iterativo, hasta que haya una convergencia, se obtiene un diseño óptimo. Analizo, obtengo cargas, diseño. Cuando diseño, tengo las áreas y con esas áreas vuelvo a analizar el problema. Obtengo las cargas, nuevamente diseño, hasta tener una convergencia. Entonces, esta es la razón por la cual necesitamos conocer los desplazamientos, las reacciones y las fuerzas elementales. Bien, entonces simplemente cuando hacemos la aplicación de lo que habíamos hablado previamente, subdividimos la matriz en cuatro, o dividimos la matriz en cuatro submatrices, aplicamos la ecuación para desplazamientos, la ecuación para reacciones, y lo que se obtiene es los desplazamientos de la estructura y las reacciones, ¿no? En este caso están viendo en negro el sistema reticulado original y en azul y punteado la deformación que tiene la estructura. Bueno, y una comprobación, ¿no? Así, cada elemento tiene una fuerza axial aplicada, ¿sí? Y decíamos esta nomenclatura en amarillo, eh, elementos a tensión, y en rojos el elemento a compresión. Simplemente que nos indica cómo el elemento está trabajando, ¿no? Para un estado de cargas determinado. Entonces, hasta ahí habíamos visto la clase